Bien, después de algún pequeño tiempo de pausa, seguimos con nuestros capítulos de monitoreo y evaluación hecho fácil. Y fácil lo decimos con Z porque es un poco la traducción que hicimos del inglés, pero también significa de la A a la Z. Entonces, hoy en el capítulo 5 vamos a tratar un poco más sobre estos tipos de datos y fuentes de datos e información. Entonces vamos a recordar que en el último capítulo teníamos las fuentes de datos que pueden ser de población, pueden ser institucionales, pueden ser de servicio y hay otros también como de los medios públicos y los medios sociales, etcétera. Lo más importante para nosotros siempre tenemos que saber, especialmente cuando hacemos monitoreo y evaluación, es qué representan esos datos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con población. Población, por supuesto, es muy importante porque nos está dando la base y puede ser nacional, puede ser regional, puede ser local. Otra vez, ¿qué cosa está representando? Entonces, digamos, tenemos algo que se llama el universo, que significa todo, está representando toda esa población, pero también tenemos la muestra. ¿Qué significa la muestra? La muestra significa vamos a sacar solo un porcentaje de ese universo, pero ese porcentaje tiene que ser representativo del total, así que muy importante cómo lo vamos a hacer. Y entonces vamos a hacer un repaso muy rápido, muy breve. Obviamente, cuando tomamos los datos de toda la población, ¿qué le llamamos? Censo, ¿sí? Todos conocemos el censo, 100%. Pero ¿qué pasa con el censo? El censo se hace cada 10 años y el censo es costoso, son millones de dólares de lo que fuera la moneda en nuestro país. Es costosísimo. Entonces necesitamos, y cada vez más la gente quiere saber los datos más rápidamente, a más corto plazo. Entonces ahí es donde viene, bueno, no puede ser una muestra, no puede ser un censo, vamos a hacer una muestra. Entonces la mayoría de las veces le llamamos una encuesta, vamos a hacer una recolección de datos a través de una encuesta. También es algo costoso y muchas veces se hacen encuestas demográficas, encuestas de salud, encuestas de población, encuestas de empleo, de todo tipo de encuestas. Y usualmente son también cada 4 años, algunos hacen cada año, pero también es algo costoso porque imagínense un país que tiene regiones diferentes, y de eso vamos a hablar ahora, cómo asegurarse que todas estén representadas. Entonces aquí viene el concepto que nosotros queremos avanzar, que se llama que toda esa población, qué tan homogénea es un nuevo concepto, homogénea, que significa en sus características, toda la población, ya sea del norte, del sur, del este, oeste, es similar o no, porque si no es similar, no es homogénea, es heterogénea. Son de esos dos conceptos importantes. Y usamos diversas dimensiones, por ejemplo, en sus aspectos socioeconómicos, ¿sí? En sus aspectos culturales, étnicos, son poblaciones nativas, indígenas, locales, son poblaciones inmigrantes. Otro aspecto, religión, puede haber una población que tenga una religión diferente que todo el resto. Puede ser que simplemente por aspectos geográficos, o sea, que hay una población que está en una zona tropical, mientras que la otra está en una zona pues montañosa, elevada. Solamente eso puede traernos diferencias étnicas, diferencias culturales, diferencias lingüísticas. Y entonces, como ven, todo está interrelacionado. Muy importante. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es, vamos a comenzar a pasarles a ustedes estas pequeñas gráficos de que, ok, ahí está, el censo, 100% de la población, pero si queremos una muestra, sabemos que va a ser un porcentaje de la población, pero ¿cómo hacemos que ese porcentaje sea representativo? Si la población es homogénea no hay mucho problema, pero miren qué pasa. ¿Qué pasa si es heterogénea y de repente decimos, ajá,
Miren, aquí hay una esquina. Acá hay una esquina donde, ¿qué pasó? Eh, vemos que hay, pues esto puede ser representativo de una religión que sea diferente en esa esquina de la población. Entonces, una vez que eso sucede, decimos, bueno, necesitamos saber qué fracción de la población total es esa población heterogénea, ¿no? En lugar de ser uno, ya hay dos, puede ser que necesitamos dos segmentos. Pero imagínense que ahora les pasamos para que vean, oh, ¿y ahora qué sucede? Hay una isla, y esa isla es parte de ese país, de esa población total que queríamos entrevistar, que queríamos tener una encuesta. Entonces, ya tenemos otra. Y ahí necesitamos saber qué fracción es esta. Pero puede ser que haya también otra zona. Entonces es lo que decíamos aquí, esta zona por ejemplo, número 4 es una zona desértica, una zona diferente. Y finalmente tenemos una quinta población que es que, esta está en área, es una población industrial, ¿sí? Y la población es diferente. Entonces, aquí estamos ya introduciendo lo que estamos llamando, bueno, le hemos puesto segmentos, pero en estadística le estamos llamando estratos. Entonces hay un estrato y por eso tenemos que a la hora de hacer el muestreo, si sabemos por anticipado, y generalmente se sabe que esta población es heterogénea y que hay estratos o subestratos que son diferentes, vamos a tener que estratificar nuestra población para que la muestra incluya esos estratos. Entonces ahí es donde tenemos nosotros los datos como ven esa diapositiva, de la proporción de cada uno de esos estratos en la población total. Una proporción puede ser 5%, la otra 1.5%, la otra 12%, la otra 9%, y entonces nos quedaba con que teníamos que asegurarnos que sí, toda esa parte central será solamente 72.5. Necesitamos conseguir la representación completa, de manera que vamos a extraer, usando esas proporciones relativas, vamos a tener que extraer, dependiendo de qué total de muestra, si es una muestra de, por ejemplo, de 1000 personas, entonces ya sabemos que eso va a tener que ser desagregado, y entonces en la parte central serán 725, en la otra parte serán 12, en otro, o mejor dicho, 120, etcétera, hasta que lleguemos a completar esos 1000 que queremos. Pero entonces ahí va a venir todo ese concepto que no lo vamos a tratar hoy día, que es el concepto de la proporcionalidad de las submuestras hasta llegar a la muestra total que queremos entrevistar. Ok, para hoy día solamente ahí nos quedamos, pero hemos hablado de los datos de población, pero entonces, como decíamos que aún puede ser muy costoso, queremos muchas veces hacer algo que sea más rutinario, y podemos conseguir datos igualmente importantes, representativos, pero quizás que podemos conseguir más rápidamente. Y estos son los datos que muchas veces llamamos de servicios. Los datos, ustedes saben, en mi caso en salud, son los datos que uno puede obtener de registros, ¿sí? Entonces, de los libros de registros. Entonces estamos hablando de clientes, estamos hablando de pacientes. Esto lo pueden ustedes extrapolar a cualquier otro sector de educación, servicios educativos. Podemos el aspecto industrial, el aspecto de mercadeo, de mercado social, el aspecto de muy diferentes sectores. Entonces, pero lo más importante que decimos es que aquí estamos teniendo unos datos que pueden ser obtenidos constantemente a través del tiempo, y ahí es donde estamos hablando que es rutinario. Hasta entonces estábamos hablando de estas entrevistas que eran datos que son rutinarios, ¿sí? De manera que se pueden hacer en forma longitudinal.
a través del tiempo en forma longitudinal. Es muy importante que igual que en el caso de las encuestas, de los muestreos, tiene que haber un concepto de calidad. Y para eso entonces vamos a hablar de 3 elementos fundamentales para tener los datos de calidad. Y es que deben de ser datos completos, deben de ser datos correctos y finalmente deben de ser datos que se reportan, se recolectan y se reportan a tiempo. O sea, hay el aspecto de temporalidad. De manera que, lo primero, datos completos. Vamos a pasarle estas diapositivas también donde estos datos que se recolectan en forma continua, en forma rutinaria, le vamos a llamar sistemas. Son sistemas de información y hay en todos los sectores estos tipos de sistemas. Tenemos que saber, obviamente, los datos otra vez. ¿A qué población nos estamos refiriendo? ¿Qué población representa? Entonces tenemos que saber la fracción de la población a la que estos datos están representando, y eso hay el concepto de lo que se llama muchas veces cobertura, y en salud, pero también en otros medios, en educación, en otros medios tenemos que si existe un establecimiento que puede ser educativo, puede ser que provee cualquier tipo de servicios, tenemos que saber cuál es su cobertura. ¿Y qué es cobertura? La cobertura también es una fracción donde el numerador es la gente que va a acceder, que va a venir o a la que vamos a prestar servicios. Y el denominador es lo que se llama muchas veces la población sujeta de programación, la población objetivo, que es la población a la que debemos brindar tales servicios. ¿Okay? Y entonces existen muchas cosas que suceden. Hay un acceso, concepto de acceso. El acceso muchas veces es directo. ¿A cuál? A ese establecimiento que le corresponde a ese cliente, a ese paciente, a esa persona, a esa familia. Pero otras veces esas personas no van a acceder al acceso directo, sino van a acceder a otro medio, quizás a un medio superior, vamos a llamar así, en este caso en lugar que sea una posta, un puesto de salud o un centro de salud, hay gente que se va directamente a un hospital. Y cuando hace eso, hace lo que se llama pues un bypass. Hay un acceso indirecto donde se ha bypassado, se ha pasado por encima o por el costado de esos establecimientos. Ahí ya ustedes pueden darse cuenta si el establecimiento cada mes tiene un informe para llevar adelante. Puede ser que no ha podido informar sobre alguna fracción de estas personas que se fueron directamente al hospital. ¿Por qué? Pues es que conocían a una persona y que saben que van a poder ser atendidas en ese otro elemento superior. Puede ser también que esta persona tenía alguna complicación y se dio cuenta que no la iban a poder atender bien en este medio un poco más cercano al suyo. Entonces, de manera que hay un acceso directo e indirecto. Muy bien, también hay que reconocer de que hay formas en que a veces el mismo reporte de datos no es completo. ¿Por qué? Porque puede haber subrepresentación o subregistro. Especialmente, como ustedes ven, en algún momento hemos hablado en capítulos anteriores del sesgo. Puede ser que en forma a propósito la persona que está reportando pueda subreportar, no reportar. ¿Por qué? Porque puede ser un tema sensible. Estamos hablando de temas diversos. Podría ser alguna cosa en salud, como problemas de aborto, problemas sabemos que existe en varios países la mutilación genital femenina, y muchas veces hoy en día se está viendo que antes eran practicantes tradicionales privados, hoy en día muchas veces son hechos por personal de salud propiamente, y ellos o ellas pueden estar interesadas en no reportar. Como ven, hay también un tema subjetivo de no reporte o subreporte, que justamente hay en donde hay un tema de sesgo. Entonces es muy importante.
Aquí otro concepto clave. Tienen que todos tener en cuenta que cuando hablamos de una cobertura, ¿sí? Una cobertura de este servicio, no hay que tener mucho cuidado si le vamos a llamar prevalencia. La prevalencia tiene como denominador la población total o la población de toda esa, puede ser zona, esa región, y si queremos llamarla prevalencia, que es el número en un tiempo determinado, que puede ser en un año, puede ser la existencia de una condición, de una situación en el numerador y en el denominador sobre la población total que está en riesgo o que puede pasar del denominador al numerador. Pero hay que tener mucho cuidado de saber si esa población del denominador es la total o es parcial, hasta dónde podemos ir. Generalmente cuando es una población que representa a toda esa región, sí podemos hablar ya de prevalencias, pero si no, es mejor hablar de coberturas. Muy bien, hablamos, lo importante es tener esos tres conceptos. Entonces, lo primero es datos completos, pero lo segundo es datos correctos. Y ustedes están viendo allí en esas diapositivas que le estamos indicando que puede ser que el instrumento puede ser que no sea muy apropiado, sea muy complejo o haya dificultades en llenarlo. Eso puede generar error, puede generar mal registro. Ya no estamos hablando de subregistro necesariamente, sino mal registro. Y por supuesto hay estos instrumentos deberían tener, por supuesto, ayudas visuales para poderlos completar bien. Obviamente necesitamos que el personal que llena esté bien entrenado, hay capacitación, que conozca cómo se debe hacer. Y por supuesto, en todo sistema de información tiene que haber personas que están encargados de que en inglés se le llama doble chequeo, en el español más probablemente la validación. Tenemos que tener validación de esos datos que se recogen. Alguien tiene que estar asegurando la calidad, por eso se le llama aseguranza de la calidad o control de calidad también. Tiene que haber una persona quién, cuándo lo hace, cómo lo hace, ¿me entiende? Entonces tienen que haber procedimientos ya bien establecidos, toda una normativa para aquello. Muy bien, y finalmente hemos dicho entonces, tiene que ser completo, tiene que ser correcto, y el tercer elemento es que, ¿cuál? A tiempo, que significa podemos tenerlo todos los dos elementos anteriores, pero que no se reportó a tiempo. ¿Qué problema puede dar eso? Eso puede dar que si, por ejemplo, mensualmente queremos tener un acopio de todos esos datos distritales y que se conforman dentro de una región y uno o más distritos no dieron esos informes a tiempo, entonces vamos a tener, viene a ser como un subregistro, no por sesgo, no por un problema, por solamente el problema de no haberlo colocado, reportado a tiempo. Y a veces, ¿qué puede suceder? Que este mes vemos una disminución en un número esperado, ¿no es cierto? Con la expectativa. Pero lamentablemente si eso se suma en el siguiente mes, puede ser que el siguiente mes más bien tenga una cantidad mayor de la que esperábamos. Entonces puede suceder, ¿qué cosa? Le llamamos fluctuaciones. Pueden ser reales cuando hay lo que se llama estacionalidad. Otra vez en salud. En los meses de verano podemos tener más problemas con diarrea, más problemas relacionados con el aumento de calor, mientras que en el invierno podemos tener más problemas de enfermedades respiratorias. Ahora con el COVID obviamente es una situación un poco diferente, pero algunas situaciones sí son estacionales. Pueden existir fluctuaciones reales por estaciones, pero también hay fluctuaciones que no son reales sino artificiales. ¿Por qué? Porque no reportaron a tiempo y se reportó después, entonces lo que hubo subconteo, luego hay un sobreconteo el siguiente mes o el siguiente trimestre, qué sé yo. Muy importante tener en claro todos esos procedimientos y por eso es que tiene que haber siempre una normativa al respecto. Entonces termina el trimestre, dentro de los 10 días siguientes al término del trimestre o al término del mes, tienen estos distritos que reportar y enviar su
sus datos, su documentación, ¿entienden? Así que es muy importante todo eso tener en cuenta en la diapositiva. Hacemos hasta 6 puntos que son importantes para poder completar una buena calidad del sistema de información. Así que muchas gracias. Con eso hacemos este capítulo quinto. Agradezco a Miluska Garay que nos ayudó a poder asegurar que las palabras en español correspondían a las de inglés. Hasta hasta el siguiente capítulo, donde vamos a seguir con los temas de monitoreo y evaluación hecho fácil. Muchas gracias.